En este vídeo voy a enseñar a crear una multitud, como tenéis aquí, y lo vamos a hacer con partículas. Lo primero que necesitamos es una secuencia de imágenes con la animación. En este caso, yo lo que he hecho es animar un personaje que tenía, he hecho un ciclo de caminar, y luego lo que he hecho es renderizarlo. Es importante que para que Maya absorba bien lo que es la información de la secuencia de imágenes, el tipo de extensión que tenéis que utilizar, el formato, mejor dicho, del archivo, tiene que ser el siguiente: nombre, punto, el fotograma, punto, extensión, y el resultado de lo que sería el render, porque yo lo que he hecho es un render al final, es este. Este es el resultado final, un archivo de forma rectangular con el personaje y un canal alfa. Eso es importante. Tiene que tener el canal alfa para poder hacer la transparencia y no aparezca el marco de color negro. Esas son las cosas a tener en cuenta. Intentar que el ciclo también de caminar del personaje sea continuo, para que no se note un salto cuando cambiamos del fotograma 32 y volvemos al fotograma número 1. Pues con toda esa información, el siguiente paso es crear las partículas donde vamos a mapear esa imagen. En Maya tenéis diferentes formas de crear partículas que hemos visto ya en algunos vídeos. Por ejemplo, crear un emisor de partículas, que es crear como una fuente. A partir de esa fuente salen partículas. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la herramienta Particle Tool, que es una herramienta que nos permite a nosotros decir dónde queremos crear exactamente una partícula. Nos metemos en las opciones, hacemos un reset. Por defecto, la herramienta funciona así. Cada vez que pulso en la ventana de Maya, me crea un punto rojo. Voy creando puntos. Y cuando ya he creado todos los puntos rojos que quiero, pulso Enter para acabar. Cuando pulso Enter le estoy diciendo a Maya que esos puntos los convierta en partículas. Y esto que tenéis aquí, si quito el grid, lo veréis. Estos son partículas. Son las mismas partículas que se pueden crear a partir de una fuente. O sea, no tienen nada diferente. Les podemos aplicar campos de fuerzas para que se muevan. Le podemos aplicar expresiones, como si fuera exactamente igual que una partícula, lo que por defecto no tiene pues una emisión, o sea, no nacen de ningún sitio. Representa que las he creado yo. Las vamos a borrar. Esta herramienta tiene diferentes opciones. Esta herramienta de crear partículas, Particle Tool. En este caso vamos a activar esta opción que tenéis aquí, el Sketch Particles. Y esta opción lo que nos permite es que cada vez que me voy a ir a una vista, por ejemplo a la top, cada vez que, sin dejar de pulsar, si empiezo a dibujar, fijaros que me crea partículas. Con la otra opción tenía que ir picando para ir creando partículas. De esta forma no. De esta forma es como si estuviéramos pintando con un spray un montón de partículas. Si pulso Enter, el siguiente paso va a ser decirle a Maya que estas partículas no tengan forma de punto, sino que tengan forma de cuadro o de plano, mejor dicho, y en ese plano se van a mapear una serie de imágenes, que son las imágenes que he generado yo antes. Para decirle eso a Maya, por defecto, cuando yo selecciono una partícula y me voy al Attribute Editor y me voy al nodo, en este caso este nodo aquí, Particle Shape, la forma de la partícula, recordar que hay un apartado de Render Attributes donde le puedo decir el aspecto que tiene esa partícula. Por defecto Maya le dice que es un punto, cada partícula es un punto. Le puedo decir que sea, yo que sé, un número. En este caso no, en este caso le voy a decir que sea un sprite. Un sprite es eso, es un plano que representa que en ese plano podemos mapear un material con una textura, y una textura puede ser una imagen o una secuencia de imágenes.
Lo que pasa que para que luego se muevan las imágenes y tal, tendríamos que hacer expresiones y es un poco más complicado de lo que parece. Entonces lo que hay en Maya es una opción que automáticamente cuando creáis las partículas, si queréis crear ese efecto que he creado yo antes, mapear una imagen en las partículas, hay una herramienta que ya lo hace ya casi automático, que es esta opción que tenéis aquí, el Sprite Wizard. Si os metéis, bueno, si pulsáis en la opción, lo primero que os pregunta es el archivo que queréis colocar, la imagen. Yo me voy a buscar la imagen, yo tengo varias carpetas, tengo una carpeta por aquí, se llama Soldado Sprite, y lo que vamos a hacer es seleccionar el fotograma 1. Tendremos una secuencia, pues seleccionamos el primero. Automáticamente Maya absorbe la información y entiende que hay 32 archivos. La secuencia es de 32 archivos, se ha leído toda la secuencia, eso es un buen dato. Le digo que vamos a continuar y nos pregunta lo siguiente: la imagen que asignamos, ¿quieres que tenga animación? Por defecto le dice que no tenga animación, y lo que le vamos a decir es que sí, que coja el ciclo de animación y que las coloque por partículas. Le doy a continuar y la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué primera imagen quieres que aparezca en lo que sería la partícula? Si yo lo dejo por defecto, lo que le dice Maya es que va a utilizar la primera imagen de la secuencia. Lo que eso conllevará un problema, y es que todas las partículas tendrán exactamente el mismo fotograma asignado. Y eso no mola, porque, por ejemplo, si vemos un montón de gente andando, cada uno anda a su paso. Si nosotros ponemos esta opción por defecto, vamos a hacer algo demasiado robótico. Todos los personajes se van a mover igual, van a andar igual. Y eso siempre hay que evitarlo. Hay que crear un poco de valores aleatorios, como en la realidad. Por lo que le vamos a decir, como queremos algo aleatorio, vamos a activar la casilla esta que tenéis aquí, la opción random. Y lo que va a hacer es, va a coger aleatorio el número de fotograma con el que va a empezar en cada partícula. En una partícula empezará con el fotograma 5, en otro en el 15, el otro en el 1, y eso hará que se vea todo un poco diferente. Le damos a continuar. Y lo último, es importante, es cómo queremos que la curva de animación sea, porque crea como una curva de animación. Esto lo dejáis en la primera, porque si lo cambiáis en otro tipo de opción, lo que hace es hacer un frenado y una aceleración que no nos interesa, porque va a cambiar el aspecto de la animación, va a hacer que se acelere, y no, yo quiero que sea exactamente igual como he hecho yo en mi animación. Pues ponemos la primera opción, y esta que sigue aquí del Circle Only Once no sé qué, la desactiváis y le vamos a decir aquí que el ciclo es de 32 fotogramas. O sea, mi animación es de 32 fotogramas, de tal forma que cuando acabe y llegue al 32, luego seguirá de nuevo empezando desde el 1. Le doy a continuar. Aquí me hace un breve resumen, le doy a aplicar y por defecto ya me crea los sprites. Le tengo que dar al número 6 para que se vean las texturas, porque es como una textura esto. Y fijaros que aquí tenéis vuestros personajes. El problema es que el sprite por defecto es cuadrado, tiene forma cuadrada y me deforma el aspecto de la imagen. Pues lo que voy a hacer es entrar en el Attribute Editor, en el apartado Render Attributes de esa partícula, y fijaros que aquí tenéis unos atributos que se llama Sprite Scale E. Esto representa que si lo ponemos más grande de 1, lo ponemos a 1,5, empieza el cuadro lo está haciendo rectangular y estamos obteniendo algo de unas proporciones más parecidas a lo que era mi render. 1,6. Luego, fijaros que por defecto cuando aplicamos el sprite la imagen se ve un poco más oscura.
Esto lo vamos a solucionar fácilmente. Cuando creamos el sprite, Maya crea en este caso un material de tipo Lambert, pues para hacer que los colores sean un poco más parecidos a la imagen que yo he renderizado, lo que vamos a hacer es el diffuse, el atributo diffuse, lo vamos a subir bastante, lo vamos a poner a 2 o lo ponemos a menos, no sé, hay que mirar 1.7 o ir calculándolo hasta que veamos que esto también depende mucho del fondo que tengáis. Si tenéis un fondo oscuro, pues a lo mejor no hay que subirlo demasiado. Si es un fondo más claro, pues habrá que subirlo un poquito más. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a poner más fotogramas en la línea de tiempo y le voy a pulsar al play a ver qué pasa. Vamos a tener un problema nuevo. Vemos que funciona, pero de repente desaparecen las partículas. Y dices, ostras, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque cuando creamos partículas, el Maya, y cuando creamos sprites con el wizard, le dice que esas partículas tienen un tiempo de vida. Si nos vamos al particle shape, recordar que hay un apartado que es el lifespan attributes, que es donde le decimos la vida que tienen las partículas, dependiendo del modo también. Hay el modo, aquí pone constante, estamos diciendo que todas las partículas van a vivir igual con un valor constante, y el lifespan es el tiempo de vida que van a tener. Cuando pone 1 significa que son un segundo. Esas partículas tienen un segundo de vida, 25 fotogramas. Si yo le pongo que tiene 10, le estoy diciendo que tiene 250 fotogramas de vida. Pues eso es lo que me interesa. Si lo pongo muy corto, pues se morirán de nuevo. Como tengo ahora, mi animación va a ser de 200 fotogramas, pues van a vivir lo suficiente para que se puedan ver. Ahora si pulso play, fijaros que se mueven las partículas y no se mueren como pasaba antes. Lo que sí que tienen igual es, por ejemplo, este personaje tiene una lanza. Todos los personajes tienen la lanza mirando hacia un lado. Lo bueno sería es de alguna forma decirle a Maya que unos personajes tengan la lanza a la derecha y otros a la izquierda, para crear lo mismo que antes, cosas aleatorias. Porque si no, también es raro que todos los personajes sean, bueno, que no haya ninguno que sea zurdo. Bueno, en principio, ahora que estoy viendo, todos son zurdos porque están cogiéndolo con la izquierda. Pues lo que vamos a hacer es, o cómo vamos a ver cómo se puede hacer eso. Cómo le puedo decir yo que algunas partículas estén con la lanza en la derecha y otros en la izquierda. Me voy al Attribute Editor y lo que vamos a hacer es averiguar, a ver si hay algún parámetro que nos permite cambiar el sentido de la imagen. Y si nos vamos de nuevo a Render Attributes, tenéis un apartado donde podéis modificar, como hemos hecho antes, lo que es el tamaño de lo que es el plano. Antes lo hemos deformado, lo hemos convertido en un rectángulo. Pues tenéis el Sprite Scale X, que si lo ponéis en negativo, lo que pasa es que todos los personajes ponen la lanza al lado contrario. Pues ya sabemos el parámetro que tenemos que utilizar para decirle a Maya que se invierta la imagen. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que ese parámetro nos modifica todas las partículas. Entonces, ¿hay alguna opción de decirle a Maya que concretamente solo lo haga en algunas partículas? Sí que hay forma. Esto lo tenemos que hacer a partir de crear una expresión. Para crear expresiones dentro de las partículas tenéis un apartado que pone aquí per particle. Eso le está diciendo que algunos atributos que podemos colocar aquí van a tener influencia partícula a partícula. Le podemos decir que sea a todas las partículas también globales, pero también le podemos decir que solo sea concretamente en algunas. Y aquí tenéis una serie de atributos. Fijaros que el atributo este que hemos utilizado no lo encontramos aquí. Y lo que os tenéis que fijar también es que hay algunos atributos que pone pp.
Estos atributos que ponen pp representa que tienen la capacidad de decirle tienen la capacidad de decirle a Maya que algunas partículas tengan unas propiedades y otras, que está ligado al atributo. El ifspan pp sería, por ejemplo, si queremos hacer que algunas partículas mueran más pronto y otras más tarde, pero no todas igual. Pues lo que vamos a hacer es buscar el atributo sprite scale x pp. Si no lo encontramos en esta lista que tenéis aquí, podéis pulsar, hay otro apartado justo abajo que se llama Add Dynamic Attributes, pulsáis al botón General y aquí tenéis como 3 tabs, os vais al de partícula y aquí tenéis una lista de atributos que podemos conectar y tendríamos que buscar el atributo, bueno, ya lo tenía seleccionado, sprite scale x pp, que es el que me va a dar la posibilidad de hacerlo o invertir solo algunas partículas. Le doy a añadir. Cuando hago eso, aquí se me ha añadido un nuevo atributo nuevo, el sprite scale xpp, y lo que vamos a hacer es crear una expresión. Dependiendo del tipo de expresión que queramos hacer, vamos a tener que crearla normal o, si pulso el botón derecho, fijaros que hay varias formas de crear una expresión, o como creation expression o como runtime expression. La de creation expression representa que se va a reproducir una vez ejecutemos la animación y ya está. Y el runtime expression representará que es una expresión que se irá ejecutando constantemente al reproducir la animación. Si yo la expresión que quiero hacer, lo que voy a hacer es una expresión para decirle a Maya que algunas partículas estén giradas, estén invertidas. Claro, si yo eso lo hago como runtime expression, el Maya lo que va a hacer es, en cada fotograma va a calcular esa expresión y va a ser eso una discoteca, porque va a empezar a... Bueno, las texturas de los soldados van a moverse izquierda a derecha, sin tener sentido. Yo quiero que esa elección se haga al principio y ya está, que no se cambie constantemente, porque si no tendríamos ese problema. Lo vamos a hacer mal para que lo veáis, para que se acabe de entender. Vamos a crear esta expresión que voy a crear ahora, pero como si fuera una runtime expression. No os asustéis si aparece código, porque este código es el que genera Maya para todo esto que tenéis aquí. Es para crear esos sprites y esa animación que vemos ahí. Lo que tenéis que hacer vosotros es os vais hasta abajo del todo, sin tocar el código que hay creado por defecto, porque si no dejará de funcionar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mi partícula se llama así, particle shape, bueno, el nodo 1, punto, y lo que queremos editar o lo que queremos trabajar es este atributo aquí, el sprite scale xpp. Lo ponemos aquí, sprite scale xpp es igual a -1. Si yo hago esto y le doy a editar, fijaros que lo cambia, en este caso todo, porque aunque el atributo es por partícula, yo con esta expresión no estoy diciendo que algunas partículas sí y a otras no, estoy diciendo a todos lo mismo. Entonces, para hacer de alguna forma que sea esto aleatorio, tenemos que utilizar el comando run, que esto ya lo hemos utilizado en otros vídeos, sobre todo hablando de Mel. El comando run representa que nos permite crear valores aleatorios. Pues lo primero que voy a hacer es crear una variable le llamaré variable y la voy a igualar con el comando run y voy a hacer esto 0,1 perdón. Esto significa esta línea que va a hacer como una especie de
bueno, lotería interna, y va a decir, bueno, voy a coger números que estarán desde el 0 hasta el 1. Y esto, el resultado final será un valor. Pues le voy a decir a Maya que dependiendo del valor haga que las partículas miren hacia un lado o miren hacia otro lado. Pues lo que vamos a hacer es hacer una pregunta a Maya, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger el valor intermedio entre este rango 0 y 1. El intermedio sería el 0,5. Pues le voy a hacer una pregunta a Maya, que si la variable es más grande que el valor 0,5, entonces le ponemos este símbolo y lo cerramos, y esto voy a hacer un tabulador para saber que es del if. Le vamos a decir que si la variable es mayor que 0,5, por ejemplo 0,6, 0,7, 0,8 hasta llegar al 1, la partícula se va a invertir. Si no, el si no se lo decimos con un comando justo después del if que se llama else. Si no, pues le diremos que particle shape 1 sprite scale xpp será igual a 1. Le diremos que si el número es menor, en esa lotería sale un número menor, pues entonces la partícula quedará sin invertir. Recordar que esto está mal, no lo que es el código, sino cómo lo hemos creado. Lo hemos creado como runtime. Le voy a dar a edit y fijaros lo que pasa. Al ser runtime, si pulso play, es lo que os comentaba antes, que durante la animación se ejecuta esas loterías y se hace por cada fotograma, se hace una lotería para cada una de las partículas. Y claro, en cada fotograma va a salir un número o mayor o menor que 0,5. Por eso se modifica y se cambia y se ve este fliqueo horrible. Lo que vamos a hacer es coger esto, este código, lo vamos a cortar, vamos a editar de nuevo para dejarlo como estaba por defecto el tema. Ahora fijaros que no pasa nada. Lo que voy a hacer de nuevo es acceder al atributo editor y me voy a poner encima del sprite scale xpp, y en este caso vamos a crear la expresión con este comando create expression. Me voy hasta abajo del todo porque aquí también tenéis otra expresión. Pegamos el código que hemos generado antes, editamos, y ahora representa que si pulso play, fijaros que las partículas, hay algunas que tienen la lanza a la derecha, otras a la izquierda, pero no se cambian constantemente, porque representa que esa lotería se hace una vez reproducida la animación al principio y luego ya no se hace más. Ahora lo que nos quedaría es decirle a Maya que las partículas se muevan, porque por defecto no tienen movimiento, están quietas. Podemos añadir movimiento a partir de decirle a Maya o aplicarle un campo. Le podemos aplicar un campo a las partículas. Los campos son pues la gravedad, viento. Lo que pasa es que en este caso me gustaría algo que fuera un poco más controlable, porque si no se controla vamos a tener un poco de problemas. Van a salir las partículas para arriba, para abajo. Yo quiero que eso se muevan en un plano los personajes. Pues lo más fácil es ir al atributo editor de nuevo y crear una expresión en el atributo velocity, botón derecho, y en este caso sí que tiene que ser runtime, porque va a ser una expresión que va a sumar, se va a ejecutar en un fotograma y al siguiente ese resultado se va a sumar al siguiente fotograma. Lo hacemos de tipo runtime, porque si no la partícula se va a mover, si la hacemos como creation una vez y luego se va a quedar ahí, no va a seguir moviéndose. Nos vamos abajo del todo y creamos la siguiente línea particle shape 1.velocity. Hay algunos atributos que tienen 3 entradas. En el caso del color tenemos rojo, verde y azul.
En el caso de un objeto con movimiento o un objeto tiene tres ejes, el X, Y, Z. Cuando un atributo tiene esos tres atributos, lo que tenemos que poner son los símbolos. Ahora estoy poniendo dos veces el símbolo menor, 0, 0, 1, 0, y cierro con el símbolo de mayor, dos símbolos de mayor y punto y coma. Esto lo que le está diciendo a Maya es que voy a quitar estos espacios, que he puesto demasiado espacio por aquí, perdón, los quitamos. Esto le estoy diciendo a Maya, el 0 de aquí sería el X, el Y y el Z. Si yo hago esto y lo ejecuto, estará mal, veréis por qué. Le estoy diciendo que en el eje de las Y se mueva una unidad por 25 fotogramas. Si le doy al play, las partículas suben para arriba. Pues lo que vamos a hacer es, en vez de poner el 1 en las Y, lo vamos a poner en las Z, porque la Z, fijaros que es el eje de profundidad. Si lo veis por aquí, eje de profundidad, las Z. Y le damos a editar. Ahora puedo cerrar, y ahora si pulso play,